vamos a contar historias de amor, o al menos una historia de amor, de este libro llamado Seguirte el vuelo, amores y desamores en la historia uruguaya. Es un libro escrito por Marcia Collazo, de Ediciones de la Banda Oriental. De este libro vamos a tomar el capítulo Demonio, Mundo y Arte. Trata del amor entre Carlota Ferreira y Juan Manuel Blanes. Juan Manuel Blanes, nacido en Montevideo en 1830, y fallecido en Pisa, Italia, en el 1901, con 71 años. Fue uno de los más importantes pintores de América Latina, como sabrán ustedes. Se formó en Italia, cultivó temas históricos y costumbristas, ejecutados con pasión humana y alta maestría académica. Carlota Ferreira, por su parte, nació en Buenos Aires en 1845, falleció en Misiones en 1912, adquirió celebridad debido a su presunto romance con el pintor uruguayo, quien en 1883 le hizo un retrato. Comencemos entonces con esta historia de amor, y cuando hay una historia de amor tenemos un tema inicial. En este caso es Eva Ilión, Inti Illimani en este regreso, en este encuentro histórico, y el tema se llama Regresa. Vamos a escucharlo para comenzar con la charla de hoy. Y Eva Ilión, Inti Illimani, Regresa. Te estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito porque sin verte mi vida no tiene sentido, y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón, escuchen sus latidos, la voz de mi dolor. Vamos, Camilo. Pero regresa para llenar el vacío que dejas salirte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que dejas salirte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin
llamando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito porque sin verte mi vida no tiene sentido y van por el mundo mis pasos perdidos buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón, escuchen sus latidos, la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que dejas salirte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que dejas salirte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Te estoy buscando. Comenzamos entonces, después de este Eva y Dion e Inti Illimani y su versión de Regresa, con esta historia de amor entre Carlota Ferreira y Juan Manuel Blanes. El jabalí de los guantes de seda. El hombre entrecerraba los ojos para buscar la línea, la textura precisa de aquella pincelada, la misma que pintaba el silencio y la mirada, la mejilla encendida y el resplandor velado de las sedas, la mujer y el concierto de blancos y de verdes que rodean su nombre y su figura, podrían representar nada más que un instante, un pedazo de vida que a nadie inquieta demasiado, si no fuera porque están hechos de exaltación y de remordimiento, de goce y de pecado. O sea, de esa contracara de la felicidad que viene a ser una segunda piel del animal humano, y además ya se sabe que hasta en la más ignota aldea de este mundo pueden desencadenarse cataclismos de los que terminan fatalmente en locura, melancolía o descarnado olvido. A veces en las tres cosas juntas. Y el hecho de que esos ingredientes se hayan dado en esta historia es un motivo casi obligado para volver a ella. No tanto a causa de los detalles escabrosos, sino por lo que tiene en medio de su realidad de inverosimilitud. Para empezar, la historia posee su retrato. Lo que no puede decirse de otras muchas, y el retrato en cuestión es nada menos que el de una aventurera aficionada a los vestidos caros, a la morfina y a los matrimonios, cuyo paso por la historia ha dejado un rastro de estropicio y escándalo que las murmuraciones populares, esas que los sociólogos llaman imaginario colectivo, se han encargado de condimentar. El retrato es lo más importante, por supuesto. Está colocado en el mundo como sobre un escenario para que los espectadores puedan, al alzarse el telón, sorprenderse o acaso horrorizarse ante la estampa de esa mujer emparentada con los rinocerontes, los jabalíes y otros ejemplares de la fauna salvaje, encarnados, eso sí, en la más rigurosa elegancia de sedas, puntillas y brocados, en medio de los cuales destacan la cintura apretada de la dama, tan apretada que corta la respiración y amenaza con hacer estallar el resto del cuerpo dinamitado en vértebras, en jirones de guantes y de enaguas,
y ese ramo de 8 pimpollos blancos que pretende otorgarle inútilmente un toque de inocencia o al menos de amabilidad. Esa parece ser Carlota Ferreira, que no parece haber sido muy delgada por lo pronto, por lo que dicen. A ver, vamos a buscar acá, voy a buscar el cuadro de Carlota Ferreira. Acá está, debate sobre la vida de Carlota Ferreira. Si ponen Carlota Ferreira en internet, van a ver que sí, estamos hablando de alguien por lo menos entradita en algunos kilos, que igual está muy, muy bien hecho el cuadro. Dice Diego Fischer que Carlota Ferreira nació en un prostíbulo de madre prostituta, padre desconocido y abuelo proxeneta. Completita la mujer, digamos, a la cual Juan Manuel Blanes parece ser que tuvo un enamoramiento con ella. Sigamos. Carlota Ferreira se nos presenta así, como un buque de guerra nacarado, y por detrás de su maciza estampa, bueno, ya lo hemos entendido, o sepultada bajo el velo de organza, de enaguas generosas y de calzones finos, se adivina la presencia de Blanes, que no le escatimó, después de todo, ningún detalle carnal o truculento. Pudo haberle ahorrado, por ejemplo, el fantasma del bozo, es decir, el vestigio de ese bigote formidable que habría tenido ella de haber nacido macho, o la vehemencia de esos ojos pequeños, casi hundidos bajo la tempestad de toro de la frente, tapada por una catarata de rulos sospechosos, o la avidez de las narices que se adelantan para sorber el aire como si la mujer se preparara a embestir a su víctima. Bueno, la pintan como entrada en kilos, ¿qué más dice acá? De bigotes, o sea, una mujer de bigotes y que seguramente hubiese tenido mucho más si fuese hombre, con unos rulos que dudan que sean de ella, unos ojos hundidos y bastante narigona. Completita la belleza de esta mujer. No sabemos, sigue diciendo el libro, si la víctima de esta señora en cuestión fue Blanes padre o Blanes hijo, o ambos a la vez. Pero en cualquier caso ya hemos aprendido, solo con detener nuestra vista en el cuadro, que un pintor puede también oficiar de torero, de domador y de profeta, y adolecer de cierta perversidad de ánimo que movió a Juan Manuel a fijar todas esas minucias con premeditación y alevosía, tal como reza nuestro propio Código Penal. La pintura entera es una danza entre la delicadeza más angelical y la bestialidad más impúdica. De ambos elementos se habrá compuesto, al fin, ese extraño ejemplar humano llamado Carlota Ferreira. Cada frase le dan un poquito más. Y aunque resulte difícil comprenderlo, ella supo sembrar esas pasiones de alud y maremoto desde que abrió los ojos al mundo, antes de los Blanes y después de ellos, al mejor estilo de una femme fatale, criolla por supuesto. Dicen que terminó sus días paseándose desnuda, con la sangre llena de morfina y columpiando sus carnosidades por los árboles, a lo mono, o sea, regresada a la condición de troglodita, por la que alguna vez habrá transitado la humanidad entera. Esa condición ancestral se manifestaba en ella casi de primera mano. Pero esa historia pertenece a un final diferente, que guarda escasa relación con los Blanes y con el relato. De Juan Manuel Blanes sabemos que fue un niño pobre, o al menos se crió en un hogar humilde de la calle Cerrito, uno donde los hijos duermen de a cuarto en la cama,
en la cama. La letrina queda en mitad de un patio compartido y la mesa de tabla sirve lo mismo para amasar el pan que para picar cebolla o recibir a las visitas. Uno donde pueden sentirse esos olores a humedad y a catarro, a cobertor sudado y a guiso de fideos que circundaban la vida cotidiana de la gente modesta. Esa pobreza se le quedó prendida para siempre en la mirada, que tiene algo de errante y desvalida, y en su afición a pintar personajes humildes, no los de los retratos por encargo, sino los otros, los que solo nacieron de su antojo, de su filosofía, de su raíz americana o su manera de vislumbrar el mundo. Nacido el 8 de junio de 1830, unos 2 meses antes de la jura de la Constitución, que le diera carta de nacimiento oficial a Uruguay. Blanes era el tercero de los 6 hijos de Isabel Chilavert Piedrabuena, santafesina, y Pedro Blanes Mendoza, español, dedicado al singular oficio de flebotomiano, es decir, sangrador, como reza en la partida del bautismo del niño. Los ingresos de la familia debían ser muy magros, ya que el padre terminó poniendo un reparto de pan y Juan Manuel debió salir a trabajar a los 11 años. Entró como meritorio en el almacén de Alejo Mosquera, lo que lo obligó a abandonar la escuela para ponerse a barrer la vereda del comercio y pesar cucharadas de yerbas y de fideo, pero eso no le impidió despuntar su incipiente vocación artística a través de dibujos y pinturas de barcos, y de temas históricos que muy probablemente realizaría por las noches y a la luz de una vela, inspirándose en las lecciones recibidas de maestros inflamados de fervor patriótico o en las estampas de su libro de historia, y así lo siguió haciendo, casi a escondidas y robándole horas al sueño, por lo menos hasta que quebró el negocio de Mosquera y él regresó a su pupitre. Lo hizo por poco tiempo, cuando en 1843, en plena Guerra Grande, Oribe invadió el territorio y puso sitio a la ciudad, cuando puso sitio a la ciudad, la madre, ya embanderada con la divisa blanca y separada de su marido el fletobomiano, decidió levantar campamento y se mudó con toda su prole a la recién fundada Villa de la Restauración. Para 1851, año en que retornaron a la ciudad portuaria, Juan Manuel era ya un mozo de 21 años y seguía más obsesionado que nunca con pinceles y tela, tanto que 3 años después, a despecho de las dudas y malos vaticinios de propios y de ajenos, y válido de las sacrificadas monedas que pudo ahorrar con su trabajo de tipógrafo, puso taller en la calle Reconquista y se dedicó a pintar retratos por encargo. Era porfiado, trabajador y ambicioso. Confiaba casi ciegamente en su talento y pretendía desarrollarlo a la manera de los grandes maestros italianos, a los cuales veneraba, de modo que procuró ponerse bajo el ala de algún mecenas criollo, bajo cuyo influjo pudiera estudiar en Europa y ejercer ese lujo que en todo tiempo se ha denominado vivir del arte propio. Quien se tome el trabajo de llegar a la casa de Urquiza, situada en las afueras de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, podrá asombrarse al contemplar la fabulosa cantidad de malos cuadros de batallas y de santos que ese mismo Juan Manuel Blanes pintó cuando fue prisionero del despotismo patriarcal de aquel caudillo unitario que le dio techo, carne gorda y pinceles y le ordenó pintar cada detalle de sus batallas favoritas, detalles que le narraría a todas horas, lo mismo a la hora del almuerzo que en sus desvelos de alta madrugada. Perdido en los meandros de las arremetidas del ala izquierda de la caballería y del ala derecha de la infantería, y es que ese Blanes no era aún el otro Blanes, pero las musas le dieron su primer espaldarazo cuando lo mandaron al Palacio de Urquiza,
a errar entre jardines italianos, soldados de chiripá y botas de potro, lagos artificiales y patios de columnas, y sobre todo a pintar interminablemente figuras de caballos y de hombres circundados por horizontes que son todos más o menos iguales y que están salpicados de redondas nubecillas de pólvora. Esta es la presentación de ambos integrantes de este Amor. Tras la pausa, seguimos con la historia de Amor. Ya volvemos. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras. Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la samba, romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la samba, romero de amor. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue, tras su huella andariega, y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.
Rally Barrio Nuevo, Samba de Usted. Seguimos con esta historia entre Carlota y Juan Manuel, Carlota Ferreira y Juan Manuel Blanes. Hablemos un poco, mientras me preparé un té para acompañarlos. Ya hablaremos nuevamente de los tés alguna noche de estas. Hablemos de Carlota. Parece, la llaman como la mujer que tenía una fealdad hipnótica. Vamos a ver por qué. Parece que tenía lo que se llama neurosis y otros denominan histeria. O sea que además de tener una fealdad, era media histérica, según aquellas épocas. Y que solo se curaba, de acuerdo a la convicción médica de la época, mediante repetidos orgasmos o paroxismos inducidos. O sea, que tenía una histeria que simplemente se aplacaba con el amor. Así que ella no se guardó para ella sola todo eso, sino que se complació en esparcirlo allí donde fuera a dar su respetable figura. Parece que Carlota anduvo con unos cuantos hombres en su vida. No hay duda de que para la sociedad de la época, Carlota fue una casquivana, una mujer de cabeza fácil, de vida airada, de cuyos muchos amantes ella misma había perdido la cuenta. Vamos a ver qué más. Dicen, no era precisamente fea, sino que sino que poseía en todo caso cierta fealdad hipnótica, de una insolencia que llegaba a inducir a los hombres a un verdadero estado cataléptico en el que por ella eran capaces de cometer los mayores desenfrenos. Ni la serenidad de la Venus de Milo, ni la gracia de una andaluza de ojos negros, de las que aparecen pintadas en los tarros de aceitunas, hubieran logrado lo que logró Carlota en lo que a pasiones se refiere, con la sola ayuda de sus abundantes carnes, sus ojos de jabalí y su neurótico desparpajo. Completita la señora. Todo comenzó con una viuda que se dejó caer por el taller de un pintor prestigioso hacia 1874 para encargarle el retrato de su difunto marido. Nada más natural. Pero la viuda era ni más ni menos que Carlota Ferreira, la cual también gustaba de los hombres notables, exitosos, talentosos o simplemente ricos. Y había enterrado a esas alturas al primero de sus esposos, que llevó en vida el melodioso nombre de Emeterio Caledonio Regunaga. Qué lindo nombre. Y llegó a ser ministro de Hacienda durante el gobierno de Lorenzo Valle, antes de morir repentinamente en 1872. Por entonces Blanes era ya el artista famoso del Río de la Plata y estaba de moda entre los aristócratas. Así que del retrato de Regunaga no ha quedado la más leve memoria, probablemente se haya roto o no se haya hecho, si es que llegó a hacerse. Sin embargo, el encuentro sirvió para encender algún chisporroteo entre Blanes y la recién estrenada viuda, que para dejarles un rescoldo de brasas apenas disimuladas por esas capas de ceniza que cualquier viento deja al descubierto. 9 años después, en Buenos Aires, ella contrajo otra vez nuevas nupcias, o sea, se casó de nuevo con Ezequiel de Viana Uribe, uno de los descendientes del primer gobernador de Montevideo, que también tuvo el buen gusto de pasar a mejor vida en el brevísimo lapso de 2 años, o sea, se casó con ella y a los 2 años murió. Así que cuando una década más tarde volvió a presentarse frente al pintor, se recuerda, yo soy Carlota, vine hace un tiempo con mi finado, ahora parece que tengo otro finado más. Bueno, fue hasta la calle Soriano, ya no era entonces una principiante, sino que en lides de amores ya era toda una experienta.
Por su parte, el pintor Blanes la habrá medido con el ojo estético de su ya lejana academia florentina, y no precisamente para ponderar su talle encorsetado, sino para imaginarla desnuda, posando entre almohadones y sábanas de seda, con las nalgas derramadas en volutas de algún mar tremolante. Pasar de esa visión a la realidad no le costó demasiado esfuerzo, parece, al pintor. En todo caso, ella nunca se sintió incómoda bajo el peso de una mirada masculina, por el contrario. Se alimentaba de los ensueños eróticos ajenos, tanto como de las drogas emparentadas con la dormidera, y desnudarse para él habrá sido una especie de obligado interludio para las sensaciones que esperaba conocer más tarde. Ese solo pensamiento que la droga dotaba de contornos casi táctiles ensancharía sus ojeras y le provocaría cierto sudor atrevido que aumentaba su atractivo. Como si fuera poco, ella sabía vestir con arte, y el crujir de sus sedas, bueno, falta más que las sedas estuvieran a punto de explotar de la señora, que se adelantaban y se retiraban rítmicamente sobre el pavimento a medida que avanzaba. Eso le habrá recordado a Blanes el oleaje arrugado del océano. Ya era bastante más grande entonces. El mismo que contempló con fascinado horror durante los dilatados días de su viaje hacia Europa. Después de vagar por el estudio al compás de su capricho y de sus maquinaciones secretas, ella se puso frente a él y lo miró a los ojos. Se ignora si en esa oportunidad se realizó el retrato del segundo finado, pero el encuentro entre la dama y el pintor tuvo la consecuencia de que ella misma resultara plasmada en una tela, y no sólo para su propio goce estético, sino principalmente para regocijo y asombro de la posteridad. El hecho de que durante la confección de su famoso retrato, ella y Blanes se hicieron amantes. Esto era lo que estábamos buscando. Entre pinceladas y pausas sugestivas, en donde alternativamente se corrían los cortinados o se encendían las velas, parece una conclusión inevitable, sobre todo después de conocer las costumbres inveteradas de uno y otra parte. Además, los protegía la intimidad casi sagrada del estudio. Nadie osaba entrar en el recinto donde Carlota se dejaba mecer durante horas por la mirada del pintor, tan lúbrica a esas alturas y tan acostumbrada a acechar el momento íntimo con su modelo de carne y hueso, como para hacerle perder los últimos resabios de compostura. No por casualidad ese retrato exhala un erotismo de los que hacen enmudecer a quienes lo contemplan, como si la mujer de la pintura estuviera diciéndonos en la cara que podría narrar, si ella quisiera, escabrosos secretos que no cualquiera soportaría escuchar. Es que Carlota no perdía las mañas, y la fama de que ya venía haciendo gala no era simple alaraca o gratuita maledicencia. ¿Había algo más lindante acaso con la desmesura de las almas que la gente llama locura? Había locura en ella, no en dosis mínimas, sino en franco derroche, y daba la casualidad que Nicanor, el hijo menor de los Blanes, sufría de una afección bastante parecida. Por la misma época en que, después de 1 o 2 horas de posar, se desprendía de su corsé y sus pimpollos y se revolcaba con el pintor sobre los decorados orientales, Carlota no tuvo mejor ocurrencia que enamorarse de Nicanor, el hijo del pintor con el que andaba. O por lo menos, capaz que no enamorarse, pero sí enredarse con él, y tanto llegó su entusiasmo que en 1886 huyeron juntos a Buenos Aires y contrajeron matrimonios a escondidas, con lo cual ingresó ella en el tercer estado marital y él en la antesala de su aniquilación. Mientras tanto, Blanes exorcizaba semejante infierno mediante sus pinceles y con ellos desplegaba el universo de horrores en que se había sumido su existencia.
Un año antes, inmerso en una inspiración de fiebre y pesadilla y habitado hasta el tuétano por el alto voltaje erótico de la mujer jabalí, había realizado una obra a la que llamó significativamente Demonio, Mundo y Carne. Vamos a ver si la encontramos por acá. Cuadro, Demonio, vamos a buscarlo con ustedes si quieren, Mundo y Carne. Acá estamos, de Blanes. Vamos a ver qué éxito tenemos. Si aparece ese cuadro, sí aparece ese cuadro. Bueno, parece ser Carlota precisamente. Bueno, resulta que esto lo hizo cuando la fuga de Nicanor y Carlota. Parece que pintó otra que bautizó el Calvario, pero el arte no pudo salvarlo. A esas alturas su mundo familiar comenzaba a derrumbarse definitivamente, piedra a piedra de un edificio doméstico sostenido malamente a fuerza de no se sabe qué voluntad, enferma o distraída. Poco después de su aventura nupcial con Nicanor, Carlota pidió y obtuvo la anulación del matrimonio, con lo cual Blanes hijo se arrastró al hogar paterno y se hundió en una depresión de la que ya no podría recuperarse, mientras ella se perdía por el mundo y unos años después consumaba su cuarto matrimonio, esta vez con el doctor Julio Jurkowski, a quien como de costumbre eligió por su brillante intelecto o al menos por su exitosa carrera médica. Jurkowski llegó a ser decano de la Facultad de Medicina. Parece que el doctor recibió más de una advertencia en contra de su enlace con Carlota. Seguro ya le dijeron, mira qué, guarda con esta, la ya célebre morfinómana, pero él no le prestó atención. Una vez más, ella hacía sucumbir a un hombre bajo el peso de su fealdad hipnótica. En 1895, el doctor, su hija María Esther y Carlota se mudaron a Salto, donde él abrió una clínica psiquiátrica repleta de espaciosos jardines, pórticos neoclásicos, jeringas y, por supuesto, incontables frasquitos de morfina. Que el hombre terminara casi completamente adicto a la morfina, o mejor dicho, devastado por ella hasta los huesos, era en el fondo lo esperable. Lo que nadie podía suponer, en cambio, fue ese alarido final de su mente extraviada, que lo llevó a abandonar a Carlota y recluirse en la colonia polaca de Apóstoles, provincia de Misiones, junto a Rosalía, una de sus enfermeras, la misma que a su muerte, ocurrida en 1913 por una sobredosis, se paseaba por las calles polvorientas del pueblo, envuelta en una manta raída y arrastrando tras ella una docena de perros. María Linares de Blanes se murió en 1889, consumida por el chisporroteo o esplendor de su esposo. El extravío mental de Nicanor y las fervientes calenturas de los modelos del pintor, no sin antes declarar solemnemente que Carlota tenía la atracción del abismo. Al año siguiente, acaso para escapar a tanta maldición y de paso para reconciliarse con su hijo que seguía asomado a ese precipicio del cual hablara de modo tan profético su madre, Blanes decide emprender junto a su hijo un viaje a Italia. Parten una mañana cualquiera, unidos por el silencio casi pétreo que entre ambos se ha instalado acaso desde siempre. Juntos recorren Burdeos, París y Florencia y arriban finalmente a Roma, donde vivía Luis, el mayor, quien descollaba en su carrera artística después de haberse especializado en la misma academia florentina por la que su padre transitara alguna vez. Aunque Blanes regresó a Uruguay un año después, Nicanor prefirió decirle adiós desde el muelle y tornar a perderse entre las casas de tejados rojos y anaranjados y en el ensueño de botellas de vino de fondo casi seguro pantanoso como su mismo espíritu. No quiso volver a poner un pie en la tierra donde Carlota seguía siendo de las suyas y prefirió ovillarse en el anonimato compartido con palomas de plaza y con ratas insomnes
para dejar brotar esa tristeza indefinible que habita el alma humana y la devora cuando ésta queda a la deriva. En 1895 Luis es atropellado por un carro en la calle y así de tan insólita manera se extingue la azarosa dinastía de dos pintores uruguayos que habían logrado ya cada uno a su modo obtener su sitial de trascendencia. A esas alturas no se sabe nada de Nicanor, a quien parece habérselo tragado la tierra. 3 años después, viejo y desesperanzado, Blanes regresa a Italia en busca de este hijo de Nicanor y se instala en la Via di Mezzo, en Pisa, junto a la joven modelo Celeste Manetti, quien habrá conseguido alegrarle en parte al menos esa recta final por la que su destino derrapaba. Hasta su muerte en Pisa en 1901 siguió el rastro de su hijo menor inútilmente, lo llamó en sueños y pensamientos y lo lloró por anticipado de codos en la ventana y envuelto en la penumbra de sudores rosáceos que tan magistralmente capturó en sus obras. Mientras tanto, en la lejana América, Jurkowski, aquel doctor, se perdía en su propio infierno misionero, en medio de aquel calor devorador de hombres y bebedor de esperanzas agónicas. Y Carlota se dedicaba a naufragar en sus oleadas de morfina y renovados arrebatos pasionales, alternativamente en Buenos Aires, Montevideo, Salto, camino que llevaba al consultorio de su cuarto marido, que nunca más quiso volver a verla, y le cerró una detrás de otra todas las puertas de su vida. El destino de Carlota, por una de esas paradojas de la historia, guarda más de una afinidad con el de Nicanor. El misterio se tragó sus últimos recuerdos y sepultó su muerte bajo un enigma impenetrable. Dicen que se ahorcó con la ayuda de una cuerda que habría colgado de uno de aquellos árboles en que se columpiaba. Sea como fuere, en su último estertor habrá ejecutado las notas de alguna ópera de Verdi, a la que era casi tan adicta como a la morfina y a los orgasmos. Esta es la historia de hoy, pasional, maravillosa, rara, y que la verdad no me esperaba de este Juan Manuel de Blanes. Juan Manuel de Blanes, Nicanor Blanes, Luis Blanes, Luis no, pero Juan y Nicanor sí, mezclados con Carlota, y este pobre doctor que termina en Misiones como no queriendo saber nada con ella. Señoras y señores, hasta aquí llega nuestro amor. Calle 13, Ojos de Sol, con Silvio Rodríguez, para cerrar este programa dedicado a Carlota y a Juan Manuel Blanes. Son las 11 en punto.
Calle 13 con Silvio Rodríguez, Ojos color sol, un tema lleno de amor, y con este tema de amor nos vamos. Chau, muchísimas gracias. Hasta mañana en otro programa de letra y música. Chau, chau. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras.